Shalom Alejem, sean bienvenidos a nuestra serie de clases conociendo las luminarias de Israel. Antes de comenzar, quiero decir que este shiur sea para Refuah Shlema de Dylan Ben Jabá y que Hashem le restaure su salud junto a todos los enfermos de Israel. Bueno, mm, vamos a poner sin perder más tiempo, vamos a poner nuestras láminas. Ajá. Y esta ocasión vamos a hablar de dos personas. Y les voy a comentar por qué. Este, Después de la muerte de eh, Antígonos de Sojo, comenzó un periodo en la historia judía que se le conoce con el nombre de Sugot, debido a que estaba caracterizado por un liderazgo dual. Había dos personas que dirigían a la nación. Por eso se le llamó, son dos, eran las parejas. ¿Ah? Eh, y hubo cinco parejas, ¿eh? O sea, duró 5 generaciones aproximadamente, ¿sí? Este, el primero era conocido, bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Este, Después de Antígonos y Sojo, o el hombre de Sojo. ¿Ah? El primero era normalmente el Nasi y el segundo era conocido como el Ab-Betin, o sea, el padre de la corte. El jefe, el príncipe y el padre de la corte. Bueno, al principio estas parejas estaban completamente de acuerdo en todas las cuestiones fundamentales y solo diferían en cuestiones muy pequeñas. Pero a pasar del tiempo, empezaron esos desacuerdos minúsculos, empezaron a crecer y se convirtieron en verdaderas disputas. Ajá. Entonces, hoy hablaremos de la primera de las 5 parejas. ¿Sí? De la primera de las 5 parejas. Ahora, ¿hasta dónde alcanza, hasta dónde es relevante el peso de estas parejas en la tradición judía, por supuesto? Encontramos este dicho en la Mishnah, está en Mishnah PA2, la Mishnah 6. Nahum el escriba dijo: tengo una tradición de Rabbi Meshayach, que la recibió de Abba, que la recibió de la Sukkot, que la recibió de los profetas y como una alajá de Moshe desde el Sinaí. Bueno, entonces vean cómo va el proceso. Alajá de Moshe en Sinaí, una ley transmitida a Moshe en el Sinaí, o sea, totalmente Torah oral, y eh, luego pasa a los profetas, de los profetas a las Sugot, a estas parejas, ¿sí? Y de las parejas pues ya pasa al padre, ajá, de Rabbi Mesaya, y después se la pasa a su hijo, ajá, y entonces luego Rabbi Mesaya se la enseña a Nahum el escriba. Bueno, con eso vemos que eh, con esta frase, cómo se plantea, se indica el ánimo del pueblo, que creía que cada una de las palabras de estas sugot, de los pares, era incluso una ley transmitida a Moshe desde el Sinai. Ujú. Bueno, la primera pareja está Yosef ben Yoeser y Yosef ben Yohanan. Vivió en los días del sumo sacerdote Alquimos, quien desgraciadamente se alió con los griegos contra los judíos bajo el gobierno o el reinado de Demetrio Sóter. Esto sucedió aproximadamente en el 300 antes de la era común. Bueno, este sumo sacerdote encontró una oposición considerable, ajá, por parte de los piadosos del pueblo.
que por supuesto objetaron sus acciones tildándolas de traicioneras, ¿eh? Y por su parte intentaron conducir al pueblo por los verdaderos caminos, por los senderos de la justicia. Am, la historia judía ha conocido el liderazgo de dos personas, el liderazgo dual, ajá, o sea, de un par, no solamente aquí, no solamente con que la primera pareja que Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, no, no, estos dos Yosef, sino que antes, ¿sí? Antes la vemos y así lo encontramos. eh, por ejemplo, eh, Jehoshaphat, el cuarto rey de Judá, después de Shlomo, ajá, nombró dos líderes para dirigir su gobierno. Uno, el sacerdote Amarías, como la autoridad por ser parte, o más bien ser el que tiene la palabra del Eterno, como está escrito ahí, los labios del sacerdote guardan la Torah, y el otro era Sejaría ben Ismael, ¿ah? Que era el señor de los mandamientos del rey. Después, eso es ahí, pero después del cautiverio babilónico, encontramos también a Zorobabel, ¿ah? Y a Yehoshua ben Yosadak, ¿ah? Que era el Cohen Gadol. Aún más tarde encontraremos a dos personajes que es más, tienen un libro con su nombre. Está Ezra y Nehemías. Son otra vez dos personas que van a la cabeza del pueblo. Pero a pesar de esa condición de liderazgo dual y de la rareza de ver dos líderes que, que al estar a la cabeza no tengan conflictos, que no tengan disputas, sino que sea un armonioso trabajo, como que encajara, ¿no? Ajá. Eso sí es raro en cierto aspecto, ajá. Pero en la Sugot existía ese acuerdo, esta forma de trabajo. Bien, bueno, al principio, ¿sí? Dijimos que no había problema, pero poco a poco estos se generaron en grandes problemas. Bueno, ¿qué problema tuvieron Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan? Era sobre la imposición de las manos sobre el sacrificio en un día festivo. ¿Ah? Recordemos, las escrituras nos hablan de este proceso. Creo que la hemos hablado también, tenemos videos acerca de cómo se realizaban los pasos que se seguían en cada uno de los sacrificios. Ajá. Uno de ellos es la semija, o sea, el de poner las manos encima sobre la cabeza del animal, que no solamente era poner la cabeza del animal, sino las manos, sino que le ponemos poco de nuestro peso para simbolizar el traspaso, el traslado de los pecados de la persona hacia el animal. Bueno, ese es el contexto bíblico, digamos. Ajá. Eh, entonces, la persona tenía que poner sobre sus manos sobre la cabeza del sacrificio que traía. Y bueno, esto se interpretaba en el sentido de que ayudaba o era parte de del sacrificio animal. Dado que este procedimiento implicaba un esfuerzo, porque dije, tenemos que poner cierta fuerza, cierta parte de nuestro peso, algunos sostenían que una persona no debía hacerlo en Shabbat y en día festivo, porque realizaba un esfuerzo. Otros sostuvieron que las restricciones de Shabbat no operaban en el templo y que, por lo tanto, el individuo no tenía problemas en cuanto a realizar esta parte del sacrificio, ajá, y tenía que realizarse conforme a la ley. Eh, ¿Cómo era este procedimiento de semija? O sea, de colocarle las manos encima. Fue de la manera siguiente.
El animal que se iba a sacrificar se colocaba en el lado norte del matadero, orientado hacia el oeste. La persona que traía la ofrenda se situaba en el este, mirando hacia el oeste. Luego colocó sus manos sobre la cabeza del animal, entre los cuernos justamente, y confesaba los pecados eh, que cometió. Y bueno, por eso traía ese animal, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, quienes prohibían este procedimiento de colocar las manos sobre el animal en el día festivo, creían que implicaba un esfuerzo y que por lo tanto era innecesario o hasta indebido. Los demás consideraban que todo el procedimiento y la confesión santificaba el sacrificio y permitieron hacer este esfuerzo en el templo. ¿Ah? Bueno, el problema era que los judíos que vivían fuera de la tierra sagrada y que enviaban sus sacrificios a Jerusalén, eh, sobre todo para ellos fue importante esta discusión. ¿Por qué? Bueno, porque implicaba la aceptación o el rechazo del sacrificio. Ajá. ¿Por qué? Porque si tenía que poner las manos sobre él, o sea, como un paso ahí de hacer esta semijá, tenía que estar presente el oferente, o sea, la persona que traía la ofrenda, ¿sí? Eh, Esto durante el sacrificio. Pero si no se le tenía que poner las manos, entonces podría enviarlo con alguien y de todo modo no está presente, pero lo enviaba, ajá, porque no tenía que hacer este paso. ¿Ah? Bueno, entonces aquellos que permitían la ofrenda de un sacrificio en un día festivo sin la presencia del propietario, temían que cualquier severidad eh, pudiera alentar a los judíos que vivían fuera de la tierra sagrada, ¿ah?, a erigir altares donde quiera. Si habitaban aquí, aquí, si habitaban por allá, también lo levantaran por allá y de alguna manera competir contra el Sagrado Templo de Jerusalén, como sucedió, ¿no? Temían que esto pudiese conducir incluso hasta la idolatría. ¿Ah? Ahora, los que se oponían a esta indulgencia estaban motivados por la oposición a los saduceos que intentaban hacer que las normas de conducta en Shabbat y en Yom Tov fueran tan severas que eran casi imposible observarlas. Ajá. Bueno, sucedió que no solamente este pleito, había otros decretos que fueron introducidos por esta pareja. Estamos hablando de Yosef Ben de Yosef Ben Yohanan. Ajá. Declararon que todos los países que rodean a la tierra sagrada son impuros y donde ningún judío pues podía vivir. Quien vivía en cualquiera de estas tierras eh, debía realizar numerosas abluciones y ritos de purificación antes de poder entrar en la tierra sagrada. Al emitir este decreto, aparentemente se pretendía limitar la dispersión de los judíos entre las naciones vecinas. Ajá. Que por cierto estaba adquiriendo grandes proporciones, ajá, debido a las persecuciones del gobierno griego. Este decreto causó grandes dificultades a quienes se negaron a someterse a las leyes de la administración de la tierra sagrada, que intentaba erradicar el judaísmo. El segundo decreto proclamado por ellos eh, eh, fue que declararon impuros a todos los vasos de vidrios fabricados por no judíos, al igual que los platos de barro. De paso, vale la pena mencionar que ambos decretos fueron abolidos con el tiempo. ¿Ah? Repito, fueron abolidos con el tiempo. Incluso los judíos observadores eh, de tan escrupulosas leyes se establecieron en tierras de los gentiles en años posteriores y los vasos de vidrio se consideraban puros después de ser enjuagados con agua. Bueno, Joseph Ben Yoézer también introdujo tres reglas
que aligeraron la carga de las leyes. Durante los años de hambruna, cuando el pueblo no podía identificar los 4 tipos de langostas que la Torá nos permite consumir como alimento, él aprobó el uso de una langosta que invadió el país de Babilonia. Permitió que la gente usara el agua y la sangre del matadero para fines domésticos, como fertilizante para el jardín. También declaró que solo la persona que entre en contacto directo con un cadáver o un objeto impuro es impura, pero dicha persona no transmite esa impureza a otras personas. Esta declaración tuvo un significado especial debido a los preparativos que se estaban realizando entonces para una rebelión contra los griegos. Eh, como ellos estaban persiguiendo la fe judía, muchos se levantaron en armas. Ajá. Bueno, otros se mostraron reacios a ir a la guerra por miedo a contaminarse por el contacto con personas muertas, o sea, con cadáveres. Fue por esta razón que Yosef Ben Yoézer anunció que solo la primera persona que toca el cadáver es impuro. Ajá. Bueno, a Yosef Ben Yoézer se le atribuyen, por ejemplo, el siguiente dicho. Aquí encontramos en Abot 1:4 dice Yosef, el hijo de Yoézer, el hombre de Tzeradá, y José, hijo de Johanán, el hombre de Jerusalén, recibieron de ellos. Está hablando de la tradición. José, el hijo de Joézer, dijo que sea tu hogar un lugar de reunión de los sabios. Apégate al polvo de sus pies y bebe con sed sus palabras. Este es lo que dice, ahí dice José, el hijo de Joézer. ¿Ah? Estas palabras iban dirigidas contra el gobierno que pretendía separar al pueblo de sus maestros. Cualquiera que convirtiera su casa en un lugar de instrucción arriesgaba su propia vida si era descubierto. Entonces, este es el contexto de lo que nos está enseñando ahí eh, este, José Ben Yoézer. ¿Ah? Ahora, de Yosef Ben Yohanan, sabemos, de hecho, muy poco. Pero sí tenemos una de sus enseñanzas que está en la siguiente Mishnah, en Abot 1:5. En la Mishnah 5 dice, eh, Yosef, el hijo de Yohanan, el hombre de Jerusalén, dice, que tu casa esté ampliamente abierta y que los pobres sean miembros de tu hogar. Hermoso. Y no incrementes conversación con la mujer. No hables demasiado con una mujer, ni siquiera con tu propia esposa. Con más razón si es una mujer ajena. Por eso dicen los sabios, todo aquel que busca conversación con las mujeres se hace mal a sí mismo, se descuida de sus estudios y su fin es la condenación del infierno. La segunda parte merece al menos un poco de explicación. Esa declaración también iba dirigida contra los intentos del gobierno de introducir la moral de los griegos y su falta de hospitalidad hacia los extraños y su falta de ayuda a los pobres. Dado que los griegos adoraban a las diosas, o sea dioses femeninas, diosas, Yosef Ben Yohanan temía que la gente judía pudiera llegar a deidificar a las mujeres o incluso por motivos sexuales, empezaron más por ese lado la idolatría. Por lo tanto, buscó mantener la separación de sexos. Por eso dice, no hables demasiado con la mujer, ni siquiera con tu misma esposa. Ajá. Pero estamos viendo en su época donde había un peligro, donde tiene un contexto, no es que no esté permitido hablar con una mujer, pero cierto, a nuestros días todavía se conserva eso, no hables demasiado con la mujer, o sea, temas vanos, temas que no convienen, o sea, ni siquiera con tu misma esposa, pues mucho menos con una mujer extraña. Bueno,
Yosef Ben Yoezer eh, era conocido algo así como el fanático del sacerdocio, ¿sí? Y la muerte de ambos, Yosef Ben Yoezer y Yosef Ben Yohanan, marcó el fin de los eruditos que eran una especie de enciclopedias que dirigían a toda la nación en todos los ámbitos de la vida. El Talmud, de hecho, hace una afirmación increíble. Afirma que desde la muerte de Moshe hasta la muerte de Yosef Ben Yoezer, la búsqueda del estudio estaba a la misma altura que durante la vida de Moshe. O sea, el nivel de Torah era la misma hasta ese momento. Como Yosef Ben Yohanan murió, no sabemos, pero sí sabemos cómo muere Yosef Ben Yoezer. Muere a manos de los soldados griegos. Fue condenado a ser crucificado a causa de sus actividades antigubernamentales. Y sus últimas palabras dan testimonio de su noble espíritu y de la fuerza de la fe que profesaba. Bueno, con eso vamos a dar por terminado lo que es esta sección y la primera de las parejas. Posteriormente seguiremos de esa